El Salmo 34, versículo 12 dice: ¿quién es el hombre, la persona, que desea vida? Esa es una pregunta interesante. Si hoy venías con una actitud baja, el Señor hoy te dice: ¿deseas vida? Has venido al sitio adecuado. Has venido al lugar adecuado. Porque aquí abrimos las Escrituras y ellas son vida. A través de ellas el Señor se revela y Él trae vida a nosotros. Así que ánimo. Aquellos que hoy saludé y decían: ¿cómo está? Ánimo. Y aquellos que venís así y no he saludado y no he podido hablar con vosotros, atentos a lo que la palabra del Señor tiene hoy para nosotros. Es rica, riquísima hoy la enseñanza de la palabra. Yo os animo a que abráis vuestra Biblia por el libro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8 es una bendición. Es un regalo del cielo. Es maravilloso. Es un texto glorioso. Os animo a que hoy abráis todos vuestros sentidos al Señor. Os dejéis enganchar por el Señor y que Él hable a vuestros corazones en esta mañana. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Descansemos hoy en la palabra del Señor. Hermanos, nos encontramos en un momento de la historia donde el pueblo de Dios, esto es Israel, estaba en la más profunda depresión, en la más profunda tristeza. Desolados, pensando que todo había acabado, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y lo que un día vivieron, ellos pensaban que no volvería. Que aquellos momentos donde disfrutaban de la tierra que fluía leche y miel, ya no iban a volver. Para colmo de males, los enemigos iban en aumento. Pasaban de las manos de un opresor a las manos de otro. Eran como la falsa moneda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Daniel, de hecho, hoy, en la visión que vamos a estudiar, va a ver parte de ese proceso, parte de cómo el pueblo pasa de un enemigo a otro enemigo y sigue siendo oprimido. Hermanos, este es un periodo corto para el pueblo de Dios, pero es un periodo donde el pueblo de Dios iba a vivir un efecto dominó. ¿Sabéis de lo que es un efecto dominó? Un efecto dominó es donde se colocan fichas de dominó una tras otra, se golpea la primera y despacio comienza a golpear las siguientes. Pero con la inercia y con la fuerza, la cosa va cada vez más rápido hasta llegar a su fin. Eso es un efecto dominó. Y eso es lo que está viviendo el pueblo de Dios, un efecto dominó. Los días de cautiverio iban a ser duros, los reyes enemigos iban a ser más letales, los acontecimientos iban a darse uno tras otro, pero cada vez con más rapidez. Empezaron con un terremoto de 70 años de cautiverio y aunque luego el pueblo se iba a ir recuperando poco a poco, habría réplicas a ese terremoto, habría repeticiones más pequeñas, a veces más altas, pero las iba a ver. Hermanos, Dios quería decirle a su pueblo herido y triste, a su pueblo deprimido y a Daniel, su profeta, que eso solo era el comienzo del fin. Que todo eso pasaría porque el fin de su calvario estaba cerca. Dios quiere decirle a Daniel y a todo su pueblo en estas revelaciones que lo que están viviendo va a ir en aumento, pero va a pasar tan rápido en la historia del tiempo que pronto llegaría la salida. Hermanos, este es un mensaje importantísimo, el que estamos estudiando en el libro de Daniel. Súper importante. Estas eran noticias frescas y agradables. Quizás tú hoy necesites noticias frescas y agradables. Hermanos, el periodo intertestamentario, esto quiere decir el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en el que vivía Daniel y el pueblo de Dios cautivo en Babilonia, es un tiempo único en la historia de salvación. Es un tiempo vital. ¿Por qué? Pues lo voy a proyectar para vosotros y eso forma parte de la primera pregunta. Porque el antiguo pacto daba paso al nuevo pacto.
El antiguo pacto se iba y llegaba el nuevo pacto. El templo pasaba a un segundo plano. ¿Por qué? Porque alguien mayor que el templo llegaba. Esto es Jesucristo. Alguien que representaba mucho mejor la gloria de Dios llegaba. Ya no se necesitaría que una nube llenase el templo con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo llegaba y su gloria era mucho mayor. Él reflejó muchísimo mejor que el templo la gloria de Dios. Este tiempo de Daniel es un tiempo muy importante en la historia de salvación. Dentro del plan divino de redención estaba a punto de ocurrir el gran cambio. El antiguo pacto daba paso al nuevo. Lo que anunció ya Jeremías muchos años antes de Daniel estaba a la vuelta de la esquina. En Jeremías capítulo 31 leemos desde el versículo 31 en adelante que el Señor dice: vienen días, dice el Señor, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este no es el pacto que hice con ellos en el que dije: si hacéis el bien, si obedecéis, os bendeciré. Si hacéis el mal, os castigaré. Este no es ese pacto. Ese pacto solo ha reflejado que no podéis alcanzar la salvación. Es un no nuevo. Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré. Ahora mi ley no va a estar escrita en piedra, pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el nuevo pacto que llegaba. El antiguo se marchaba dando paso a este nuevo. El antiguo no se podía cumplir, solo demostró que el ser humano no puede salvarse a sí mismo, necesita un Salvador. Por eso Dios lo reemplazó con un nuevo y mejor pacto. Uno escrito en nuestros corazones, del cual nadie podrá borrarlo. Yo os invito a que abráis la Biblia por Daniel capítulo 8 y disfrutemos de esta preciosa bendición que va a oír hoy Daniel y que ha llegado a todas las naciones. Daniel 8, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido antes, esto es, la del capítulo 7. Miraba yo la visión y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. En la visión, pues, me veía junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, estando yo observando todo esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó, por tanto, a tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librara de su poder al carnero. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Interesante la lectura, como mínimo interesante. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias porque tú nos das discernimiento, porque al meditar en las Escrituras podemos encontrar el mensaje que tú tenías para Daniel, para su pueblo en ese momento,
un mensaje que nosotros hoy queremos abrazar. Por eso yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú intervengas en esta mañana con poder. Señor, aquí estamos. Tú conoces nuestro corazón, nuestras circunstancias, nuestra vida. Por eso yo te pido que tú hoy lidies con cada uno de nosotros de manera personal. Señor, que tú trabajes con nuestros corazones en esta mañana. Cose heridas, enriquécelo, Señor, fortalécelo, pero haznos, Señor, salir de este lugar de manera diferente. Señor, no es casualidad que estemos aquí. Estamos ante el Rey. Estamos ante Dios. Y por eso te pido que tu presencia se haga palpable entre nosotros a través de tu palabra. Que nada, Señor, interrumpa que podamos entender y atender a lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero deciros algo muy importante. Daniel se escribe con tanta exactitud. Daniel se escribe con tanta certeza. Daniel describe tan certeramente los acontecimientos que van a ocurrir en la historia. Daniel describe tan a la perfección lo que va a pasar en los siguientes años venideros que los estudiosos piensan que la única respuesta a tanta precisión es que solo pudo ser escrito después. Es la única respuesta que los eruditos han podido dar al libro de Daniel. Es tan veraz que sus mentes no les dan para explicarlo. O se matan por intentar ponerlo luego en el tiempo, haciendo esfuerzos terribles para encajarlo luego en la historia, cosa que jamás han podido lograr, o admiten que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra posible respuesta. El libro de Daniel es tan certero, tan eficaz, es tan acertado que solo podemos admitir que Dios inspiró a Daniel y le reveló cosas que luego se cumplirían al 100%. Fijaos en el principio, fijaos cómo comienza en el versículo 1, nos da datos exactos. La primera visión la tuvo Daniel en el capítulo 7, ¿os acordáis? Dice el capítulo 7, versículo 1, en el primer año del reinado de Belsasar. Pues bien, 3 años después, capítulo 8 ahora, versículo 1, en el año tercero del reinado de Belsasar, Daniel tiene su segunda visión. En el primer año que reinaba Belsasar sobre Babilonia, Daniel tiene la visión del capítulo 7. Ahora, en el tercer año, Daniel tiene esta visión del capítulo 8. Pero para tener aún mayor información acerca del contexto histórico, de lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento, quiero deciros algo más. En el primer año del reinado de Belsasar sobre Babilonia, por otro lado en el mundo, llegaba al trono de Persia un tal Ciro el persa. Por lo tanto, el primer año del reinado de Belsasar, en otro lado del mundo también empezó a reinar Ciro el persa. Pero es que en el tercer año del reinado de Belsasar en Babilonia, en otro lado del mundo, este Ciro el persa vencía a los medos, unificando los reinos y convirtiéndolo en el reinado de los medo-persas. Por lo tanto, cuando Daniel tiene la primera visión del capítulo 7, comienza a reinar Ciro en Persia, y cuando ahora tiene la segunda visión en el tercer año de Belsasar reinando en Babilonia, Ciro el persa vence a los medos y hace un solo reino, el reino de los medo-persas. O sea que en este mismo momento donde Daniel está teniendo la visión, se forja el reino medo-persa. Hermanos, el texto nos dice que Daniel tiene una visión de lo que va a ocurrir, una exclusiva de lo que va a pasar. Recordemos que una visión no es algo real, una visión no es una realidad de los acontecimientos. Estos animales que vimos en el capítulo 7 y estos que vemos ahora en el capítulo 8 no son reales, sino que son imágenes que nos ayudan a entender mejor la realidad, que interpretan para nosotros la realidad de los acontecimientos. Son imágenes que nos van a ayudar a conocer mejor lo que va a pasar. En esta ocasión se nos dice que Daniel parece ser que tuvo la visión durante el día.
En el capítulo 7 parece que estaba dormido y en sus sueños tuvo la visión. Hoy parece que la tuvo en un momento del día. Daniel, que estaba en Babilonia, se ve ahora en Susa, cerca del canal de Ulai, dice el versículo 2. O sea, es como si a Daniel le hubiesen colocado unas gafas de realidad virtual allí en Babilonia y él con esas gafas se ve junto al río Ulai, junto al canal de Ulai en Susa. Y se ve a sí mismo, hermanos, qué interesante, justo en el epicentro. Daniel es trasladado justo a la zona donde se forjó el reinado medo-persa y donde ocurriría toda la acción. Daniel se ve en el centro del huracán. Daniel se ve en el centro de la batalla, dice el versículo 3. Y mientras está observando la ribera de ese río, mientras él en la visión se ve en esa zona, puede ver un carnero con 2 cuernos altos. Eso dice el texto. Cuernos altos significa que eran cuernos que estaban hacia arriba, listos para la batalla, listos para la acción. Aunque dice que uno de esos cuernos era más alto que el otro. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente que el reino persa era más alto, más poderoso que el reino meda. De hecho, acabamos de decir que fueron los persas los que derrotaron a los medas. Este rey, Ciro, el persa, ese reinado medo-persa, dice el versículo 4 que destrozaba por donde iba. Arramplaba con todo lo que tenía por delante. Más concretamente dice, hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Destruyó este reino de los medo-persas a todos los grandes, a Babilonia, a Lidia y a Egipto. Acabó con ellos. Vimos la semana pasada, o la última vez, en el libro de Daniel capítulo 7, que este reino medo-persa se comparaba a un oso que devoraba toda carne. Así eran los medos, así eran los persas, así hicieron con Babilonia. Llegaron a Babilonia y arrasaron. Parecía invencible. Pero a Daniel se le dice algo más. Se le dice y se le revela un detalle más importante. Dice Daniel que mientras observaba este carnero con un cuerno más alto que otro, Daniel es capaz de ver como un macho cabrío entra en escena. Entra en escena y lucha contra ese carnero, versículo 5. O sea, otro reino mayor que el de los persas parece llegar. El carnero va a recibir el ataque potente. Parezco Rodríguez de la Fuente, ¿verdad? El carnero, cuando lo estaba practicando digo, esto es Rodríguez de la Fuente, de verdad. El carnero, hermano, va a recibir el ataque del macho cabrío, que no tengo más remedio que hacerlo porque me parecía una voz única. Y cuánto hemos aprendido con él, ¿verdad? Pero es así. Daniel ve como este carnero es atacado por un macho cabrío y dice que este macho cabrío no tocaba el suelo. No tocaba el suelo. ¿Qué significa? Pues esto quiere decir que conquistó todo con tanta rapidez, con tanta eficacia, que parecía volar en lugar de correr o andar. Este macho cabrío era mucho más fuerte. Dice el versículo 5 que tenía un solo cuerno y era un cuerno notable, un cuerno potente, un cuerno superior y mayor. Hermanos, este no es otro que Alejandro Magno y el Imperio griego. Así es. Este no es otro que Alejandro Magno y el Imperio griego. Y aunque la Reina Valera no lo recoge en el versículo 6, el original nos dice que este macho cabrío estaba de pie, con el cuerno hacia arriba, o sea, en posición de ataque, listo para la acción. Este cuerno, Alejandro Magno, llegaría con tanto poderío, dice el versículo 7, que rompe por completo, desmenuza por completo a los otros 2 cuernos, al alto y al bajo, los destruye. Y cuando se destruyen los cuernos, se pierde la fuerza. Muerto el perro, se acabó la rabia. Acabaron con la vida de estos reyes medo-persas, se le quitó todo poder. Fue destruida por completo. El oso
como vimos en el capítulo 7, recibió el ataque rápido del leopardo alado. Hermanos, lo que estamos viendo es a un Daniel que ve anticipadamente. Antes que ocurra, Daniel es capaz de observar y ver en primera persona, en exclusiva, cómo llegarían los persas y destruirían Babilonia. Pero después de los persas llegarían los griegos con Alejandro Magno y acabarían con Persia completamente. Y en el esplendor del reino griego, cuando el reino griego estaba en lo más alto, cuando Alejandro Magno estaba en la cúspide, Daniel ve algo más. Ve cómo Alejandro Magno muere repentinamente. Así ocurrió en la historia. Alejandro Magno murió repentinamente y en su lugar llegan las 4 cabezas del capítulo 7, las 4 regiones en las que se dividió el reino. La historia nos cuenta que la intención era que los hijos de Alejandro Magno repartiesen el reino entre sí, pero por problemas internos y familiares, envidias, celos y demás, eso no funcionó. Finalmente, 4 de sus grandes generales tomaron el trono, tomaron el control y dividieron el reino en 4 regiones, dice el versículo 8. De esto vamos a ver más adelante, como diría nuestro hermano Phil en Teología Sistemática. De esto vamos a ver un poco más hacia adelante. Hermanos, Daniel aún vivía en Babilonia. Aún estaba bajo Belsasar, el rey de Babilonia, cuando puede ver en 8K la llegada de los persas. Y cómo después de esto llegaría Magno, un precioso apellido, por supuesto, Alejandro Magno, con la potente Grecia. Pero no se queda ahí. Me atrevería a decir que estos son datos insignificantes dentro del capítulo 8. Porque ahora, hermanos, viene lo más importante que Dios quería transmitir a Daniel. A partir de ahora llega lo que yo considero que Dios verdaderamente quería transmitir a Daniel. Va a revelarle a Daniel, va a anticiparle a Daniel un detalle que aún no habíamos escuchado. Va a hablarle a Daniel de una ficha más dentro del efecto dominó. Una ficha importante en la historia de la humanidad. Una ficha que haría mucho daño. Fijaos, versículo 9. De uno de esos 4, de la división del reino griego en 4 partes, salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los príncipes, frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar del santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con todo el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, atentos a este detalle, luego el santuario será purificado. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Hermanos, lo que acabamos de leer es importantísimo dentro de la interpretación de este texto. Dice el versículo 9 en adelante que de este reino griego, ahora dividido en 4, sale un nuevo líder, un pequeño cuerno. Hermanos, este es un patrón que se va a repetir en el tiempo.
de manera inesperada, por eso se habla de él como pequeño. Nadie esperaba que saliese a escena ni que fuese tan importante. De manera inesperada, uno saldrá a dar guerra contra el pueblo de Dios, pequeño e insolente, como luego sería también Nerón. Orgulloso, pues quería ponerse en el lugar de Dios. La historia nos dice que del reino griego dividido en 4 salió un tal Antíoco IV Epífanes. Este es el pequeño cuerno. De este reino griego dividido en 4 regiones sale uno que nadie esperaba, un tal Antíoco IV Epífanes. Y dice el texto que era letal, que era poderoso. Dice que hacia el sur acabó con todos. Hacia el sur arrasó. En el año 170 nos dice la historia que Antíoco conquistó Egipto y saqueó Palestina. Eso nos dice Primera de Macabeos, capítulo 1. Que nadie se asuste. Sé que no está en la Biblia nuestra que tenemos aquí, pero Primera de Macabeos es un libro apócrifo que es bueno consultar para conocer datos como el que hoy vemos. Y si tenéis alguna pregunta acerca de los libros apócrifos, luego podéis preguntarme. Pues bien, en Primera de Macabeos, capítulo 1, se nos dice que este Antíoco conquistó Egipto y saqueó Palestina. Hacia el oriente, dice el versículo 9, o sea, hacia el este también arrasó. Invalidó Persia y los países del oriente, nos dice Primera de Macabeos, capítulo 3. Y el versículo 9 continúa diciendo que también arrasó hacia la tierra gloriosa, esto es, hacia la tierra prometida. La historia nos dice que Antíoco derrotó Jerusalén en el año 167 antes de Cristo. Y hermanos, esta no fue una derrota cualquiera. Esta fue una derrota dolorosa, muy dolorosa para el pueblo de Dios. Lo que diferenciaba a este cuerno, Antíoco IV Epífanes, de los anteriores, de Nabucodonosor, de Belsasar, de Ciro el persa, de Alejandro Magno, es que este Antíoco no iba a permitir que los judíos adorasen a Dios. La meta principal que este Antíoco iba a tener con el pueblo judío es borrar el nombre de Dios por completo. O sea, su ataque no era sobre el territorio. Antíoco no solamente quería conquistar terreno, sino también acabar con la religión judía y sobre todas las cosas acabar con el nombre de Dios. Dice el versículo 10 que persiguió cruelmente a su pueblo, al ejército del cielo, dice más concretamente. El ejército son aquellos que luchan por Dios y por el reino de Dios. Yo recuerdo de pequeño que cantábamos una canción muy parecida a esto, Soldado soy de Jesús. ¿Verdad? Pues aquí ese es el símil, ese es el ejército, aquellos que luchan por el nombre de Dios. Pues bien, este Antíoco los persiguió cruelmente. Aunque más concretamente hay que decir, hermanos, que lo que ocurre es que Dios los entregó en manos de Antíoco por, versículo 12, su prevaricación. Dios entregó a su pueblo en manos de este Antíoco por su desobediencia. Antíoco pensaba que era muy grande, muy inteligente, un buen estratega. Pero la realidad que planea en el ambiente, la verdad que planea por encima del texto de Daniel es que Dios permitió el asalto. En otras palabras, Dios usó a Antíoco como una herramienta en sus manos. Dios tenía el control para poder manejar los designios de la historia. Aunque esto Antíoco no lo sabía. Y por eso crecía su orgullo. Y crecía más y más. Hasta tal punto que tuvo la osadía, hermanos, versículo 11, de enfrentarse al príncipe de los ejércitos. Tuvo la osadía, la gran osadía de enfrentarse al Dios Trino. Un consejo para aquellos que queráis enfrentaros a Dios. Vais a perder. Os lo advierto desde ya. Intentadlo, pero vais a perder.
aquel que se enfrenta a Dios no sabe lo que hace. Y este insolente quiso hacer eso. Dice el versículo 11 que se enfrentó al príncipe de los ejércitos. ¿Cómo? Haciéndose llamar Dios. Se beatificó a sí mismo, se llamó Dios a sí mismo. Hermanos, es verdad que este Antíoco no destruyó el templo, pero hizo algo igual de horrendo. No destrozó el templo, no tiró piedra sobre piedra, pero hizo algo igual de horrible. Lo dejó inoperativo. Esto es mucho peor. ¿Os acordáis Jesús cuando entró en el templo y dijo, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis convertido mi casa en cueva de ladrones? Pues antes que esos, este Antíoco hizo algo parecido. Dejó al templo sin funcionar, sin cumplir con la función por la cual el templo fue construido. La adoración a Dios, poder llegar a Dios a través del sacrificio. En otras palabras, se cesó de adorarse a Dios. ¿Qué cosa tan terrible se atrevió a hacer este Antíoco? Tenía control sobre el pueblo de Dios, tenía control sobre la adoración a Dios y tenía control sobre el templo. Eso nos dice Primera de Macabeos capítulo 1. Si tenéis posibilidad de acceder a ese texto, leed el capítulo 1 entero y veréis que lo que estamos diciendo es totalmente cierto. Yo voy a leer un extracto en Primera de Macabeos capítulo 1, versículo 44 en adelante. Creo que va a ser proyectado por ahí. Primera de Macabeos capítulo 1, versículo 44 dice, el rey, esto es Antíoco, fijaos lo que hizo, qué aberración. Mediante mensajeros envió decretos a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que vivieran conforme a las tradiciones extrañas a las del país. Su orden es que ningún judío podía vivir como judío. Ningún hijo de Dios podía vivir como un hijo de Dios. ¿Cómo lo hizo? Versículo 45, que se prohibiera hacer holocaustos, sacrificios y libaciones en el santuario. Que profanaran los sábados y los días de fiesta. Ya el sábado iba a ser un día cualquiera, un día más, un día donde si se podía hacer el mal, que se hiciese. Que el santuario y los objetos sagrados fueran contaminados. Que levantaran altares, templos e ídolos. Atentos a esto. Que hicieran sacrificios de cerdos y animales impuros. Cuando Dios dijo que no se podían ni siquiera acercar a uno de estos animales, ¿qué dice Antíoco? Pues perfecto, hago todo lo contrario. No solamente nos vamos a acercar, sino que los vamos a meter dentro del templo, en el altar del sacrificio. Ahí pondremos cerdos. Que no, ay, qué triste es esto, hermanos, que no circuncidaran a sus hijos y que hicieran sus almas abominables con toda clase de inmundicia y profanación. Hermanos, esto quieren hacer con nuestros hijos. Que sus almas sean abominables para Dios. Esto quieren hacer con nuestras generaciones. Esto quieren hacer con los nuestros. Quieren engañarlos de tal forma que sus almas sean abominables para Dios. Esta es la meta de este Antíoco. No los circuncidéis, que hagan todo tipo de pecado, para que el Señor les aborrezca. Así, dice el 49, así se olvidarían de la ley y cambiarían todas sus buenas costumbres. El que no cumpliera la orden del rey sería condenado a muerte. ¡Wow! Hermanos, el pequeño cuerno fue capaz de llegar y hacer todo eso. El pequeño cuerno llamado Antíoco fue ya capaz de llegar, a arrasar y hacer todo esto. Dice el versículo 12 que prosperó. Tal iba a ser su aberración, tal iba a ser su maldad, que en la propia visión Daniel ve y oye a un ángel preguntar ¿hasta cuándo durará este mal? O sea, no solo Daniel estaba preocupado y turbado, sino también los ángeles. ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Hasta cuándo vamos a ver tal aberración? ¿Hasta cuándo va a durar este mal?, se preguntaban los ángeles. Y otro le contesta con total exactitud, versículo 14, va a durar 2300 días.
impresionante. ¿Por qué? Porque este es el periodo de tiempo exacto, entre 6 y 7 años, en el cual Antíoco ocupó Jerusalén y profanó el templo. Exactamente este tiempo duró su aberración. ¡Wow! Y como la primera visión del capítulo 7, ahora también un ángel da la interpretación. En el capítulo 7 fue un ángel quien dio la interpretación, en el capítulo 8 también. Un ángel afirmará a Daniel todo lo que acabamos de explicar. Un ángel se coloca delante de él con apariencia de hombre, dice el versículo 15. Y Dios grita y dice, Gabriel, ese es el nombre de ese ángel, dile por favor a Daniel el significado de lo que está viendo. Está tan perturbado, está tan dolido. Por favor, explícale lo que significa. Hermanos, Dios, aunque no tiene boca, como nosotros, cuando habla, se le entiende perfectamente. A veces muchos desearíamos no tener esta boca, porque nos mete en más de un problema. Pues Dios, no teniendo boca, cuando habla, se le oye y se le entiende a la perfección. Dice el texto que entre las riberas resalta y resuena su voz. Y le dice a esta apariencia de hombre, a Gabriel, hey, dale la interpretación. Y aquí viene, versículo 17. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Atentos a esto. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me despertó, me hizo estar en pie. Y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Fin de la ira, tiempo del fin. Hermanos, cuando Dios se manifiesta, la cosa cambia. Cambia por completo. Cuando Dios se revela y se muestra con toda su persona, con todo su poder, la cosa cambia por completo. La respuesta natural del hombre no es ante la revelación de Dios, ante la manifestación de Dios. La respuesta natural del hombre no es hablar, no es reír, no es exaltarse ante Dios, no es argumentar con Dios. La respuesta natural del hombre es postrarse. Cuando Dios se manifiesta, el hombre se debe postrar. Arrodillar, humillar. Daniel se postra porque la cosa es seria. Es tan seria que lo que acabamos de leer, versículo 17 al versículo 19, es el centro del capítulo 8. Esta es la gran noticia, esta es la respuesta más esperada por Daniel. Esto es lo que Daniel llevaba años esperando, una respuesta así, una noticia fresca como esta. ¿Cuándo va a llegar el fin? Y el fin de este periodo oscuro para Israel, y atentos a esto, y también para todos nosotros, iba a llegar justo después de estos acontecimientos que Daniel ve en la visión. Los comentaristas Kiel y Delitzsch explican perfectamente lo que significa fin en estos versículos. Dice, fin significa el fin de la prueba y dolor del pueblo. Eso es lo que significa fin. Fin del juicio de Dios sobre su pueblo, que coincidiría al mismo tiempo con la liberación por Dios a su pueblo, es decir, con el tiempo mesiánico. Hermanos, por eso he dicho al principio que este tiempo intertestamentario es importantísimo, porque Daniel es el primero en poder ver la luz al final del túnel. Daniel es el primero en poder observar, en casi rozar la llegada del Mesías. Daniel es el que podría estar en la lista de Hebreos capítulo 11 como aquel que estuvo muy cerca de ver a aquellos que todos anhelaban y todos esperaban, el Mesías. Daniel ve tan cerca al Mesías que casi le puede tocar con su mano. Eso significa estas palabras, Daniel, el fin está cerca, el Mesías va a llegar y se va a acabar todo este juicio, se va a acabar todo dominio sobre la tierra, pues va a reinar el reino de Dios. Hermanos, la prohibición de la adoración al Señor por parte de Antíoco acabaría y con ella su destrucción. ¿Hasta cuándo? Se estaban preguntando. Y la respuesta es sencilla.
hasta que Dios quiso. Hasta que Dios determinó. Hermanos, el fin de las aberraciones de Antíoco marcaba el principio de la era final. Cuando acabase el dominio de este Antíoco, llegaría Cristo con su reino, establecería su reino sobre la tierra y vencería. Justo después de que este Antíoco desapareciera, el tiempo del Mesías estaba tan cercano, tan cercano, tan cercano, que estaban a punto de rozarlo. Por eso dice el Señor en Joel capítulo 2, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, haré prodigios en el cielo y en la tierra, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. Hermanos, los últimos días significan los últimos días del juicio que vivían bajo Antíoco. Eso iba a terminar. Daniel no se puede estar refiriendo a los últimos días finales, a los que vendrán, no sabemos cuándo. ¿Por qué? Porque el versículo 14 dice que después de esos días se restaurará el templo. Por lo tanto, no se puede estar refiriendo a los días finales, sino al final de su juicio, el juicio que estaban viviendo. Y por si aún no había sido suficiente, por si aún no nos había quedado claro, terminamos con el ánimo y la explicación que Dios trae a Daniel a través del ángel. Fijaos, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, uno más alto que otro, estos son los reyes de Media y de Persia. No me lo he inventado, hermanos. No es algo que yo he supuesto. No es que he mezclado animales y reinos, no. La Biblia lo dice clarísimamente. Pero no solo eso. El macho cabrío es el rey de Grecia. ¡Wow! Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Cristalino, hermanos. Cristalino. Versículo 23. Dice, al fin del reinado de estos 4, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un cuerno pequeño, un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Lo que él consiguió fue porque Dios se lo permitió. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Dios. ¿Pero qué pasará? Será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Se levantará contra Dios? Sí, pero su poder, su cuerno, será roto, igual que el de los demás. No porque un hombre le venciera, sino porque Dios le quitó la vida. Dios le puso ahí y Dios le quitó de ahí. Terminamos con el versículo 26 y 27. Dice, la visión de las tardes y mañanas que se te ha referido, Daniel. Lo que has visto en esta visión, Daniel, es verdadero. ¡Wow! Y tú guarda la visión. ¿Por qué? Porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. No podía concebirla, no podía asimilarla en mi cabeza. Hermanos, lo que Daniel ve no iba a ocurrir inmediatamente, no iba a pasar de la noche a la mañana. Por eso debía guardarla para más tarde. A Daniel se le dice guárdala porque va a servirte a ti ahora que estás cautivo, va a servir al pueblo que esté bajo el reinado de los persas, va a servir al pueblo que esté bajo el reinado de los griegos, va a servir al pueblo que va a sufrir ante Antíoco y va a servir al pueblo que vea venir a los romanos y los destruya por completo.
guárdala, porque va a ser muy útil, muy, muy útil. Hay muchos que necesitarán escuchar esto, entre ellos nosotros. Nosotros. Es curioso, a Daniel se le dice que la guarde y al discípulo Juan en Apocalipsis, el Señor le dice, comparte ya las visiones, porque el pueblo está sufriendo. Comparte ya las visiones, porque el pueblo está siendo perseguido. Están llegando los romanos, comparte con la iglesia todas estas visiones, porque necesitan oír que el que persevera hasta el fin será salvo. A Daniel se le dice, guárdalas, porque va a servir para mucho. A Juan se le dice, compártelas, porque se necesitan ya. Hermanos, yo no sé vosotros, pero después de estudiar todo esto, capítulo 7, capítulo 8 y todo lo que viene, yo solo puedo compartir un pensamiento que ha bendecido mucho mi corazón. Leer todo esto ha traído paz a mi vida. Trae paz entender las Escrituras. Trae mucha paz entender las Escrituras. Cuando uno puede enfrentarse a un texto como este, donde es difícil entender lo que está escrito y lo comprende, lo único que podemos es dar gracias al Señor por tanta paz que derrama sobre nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestra paz. El príncipe de paz. Jesús, el príncipe de paz, dice en Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En el mismo capítulo 14, pero versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Mi paz es diferente. Esta mañana hablábamos con nuestros hijos de este tema. Y hablamos de un símbolo de la paz que habían impreso para hacer con Pisla ahora en la escuela dominical. Le hemos dicho, no, este no es un símbolo bueno de la paz. Este es mejor, dice Sofía. Digo, ¿cuál? Dice la cruz. Y es cierto. Ese es el verdadero símbolo de la paz. Esa es la paz verdadera. Por eso Jesús dice, yo no os la doy como el mundo la da. Mi paz es mejor. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el capítulo 16 de Juan, versículo 33, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Jesús habla de lo que Daniel ve. Pero confiad. Yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Y en el capítulo 20, cuando Jesús venció al mundo ya, después de haber muerto y resucitado, Jesús le dice hasta 3 veces a sus discípulos, versículo 19, versículo 21 y versículo 26, paz a vosotros. ¿Qué quiero decir, hermanos? Pues esto, la paz de Dios no puede jamás, la palabra de Dios no puede jamás tener el propósito de aterrarnos o preocuparnos, sino de darnos paz y seguridad. No podemos acudir a Daniel capítulo 8 con miedo, pensando que esta escritura puede hacernos caer. Las promesas de Dios nos han sido dadas para que podamos confiar en ellas. Lo que está escrito aquí ha sido revelado para que nosotros podamos confiar. Están atesoradas en las Escrituras para hacernos fuertes en momentos como los que vivía Daniel. A mí me preocupa aquel creyente que no quiere meterse en este tipo de escrituras porque tiene miedo a tropezar. Dios no es un Dios de confusión. Si tú te acercas a las Escrituras, vas a encontrar sus preciosas promesas. Daniel capítulo 8 es una preciosa promesa de paz. Esto de Daniel capítulo 8 fue escrito con el único propósito de traer ánimo, consuelo, esperanza y paz a sus lectores. Tú hoy que venías diciendo, bueno, déjame decirte que Jesucristo es todo eso y mucho más. Jesucristo es ánimo, consuelo, esperanza y paz para aquel que lo recibe. Recibe al Mesías que roza a Daniel. Tú tienes la bendición de haber conocido por las Escrituras. Recíbelo en tu vida.
Ábrele tu corazón y encontrarás esta verdad. Antes de este fin de semana el mundo se ha conmovido por un tal Yevgeny Prigozhin. No sé ni pronunciar su apellido. Este es el jefe de los mercenarios rusos. Todos habréis oído la noticia. Este es el líder de un grupo llamado Wagner, que se ha rebelado contra Putin y ha hecho temblar al Kremlin. Muchos han visto en su acción el fin de la guerra contra Ucrania. En otras palabras, muchos han creído que esa solución iba a traer paz. Y os digo una cosa, no es así. Porque la verdadera paz no se encuentra en nuestras manos. La verdadera paz la trae el Señor. Daniel estaba angustiadísimo, tanto que al final de la visión ni siquiera podía estar bien físicamente. Y el Señor le trajo paz. Si tú hoy has venido triste, desanimado, si tú has venido con guerra en tu interior o con guerra en tu exterior, recibe el mensaje de paz que trae Daniel capítulo 8. Dios le dice: el fin está cerca, Daniel. Se acabará el juicio, vendrá el Mesías, el reino se establecerá y ya todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra. Señor, nos gozamos en las Escrituras. En esta mañana nos alegramos de poder abrir este libro y encontrar tanta verdad, tanta certeza, tanta exactitud. Señor, tu palabra concuerda de principio a fin. Y hoy ha traído un mensaje de ánimo a nuestras vidas. Jesucristo es nuestra paz. Hoy podemos mirar hacia Jesús de manera diferente que miraba Daniel. Daniel lo rozaba, nosotros ya lo hemos visto. Nosotros hemos tenido la bendición de ver a Jesús en las Escrituras, de conocer el Mesías a través de las Escrituras, de poder oír de su parte: paz a vosotros. Gracias por tus promesas, preciosas promesas que traen paz a nuestra vida. Señor, quiero pedirte que tú consueles a aquellos que están abatidos en el día de hoy. Por cualquier circunstancia, levántales, dales ánimo, Señor, que tu palabra traiga el consuelo y la paz que necesitan. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.